De ayer que yo sé que iban a venir. Ah, qué bueno. Ya. Yo fui al pueblo ayer y mi hija, la otra, Fresia. sí, la Fresia Alpina, esa me alumbró, me dijo. Y así que por eso yo lo sabía que ustedes iban a venir. Entonces, Ya. Partamos entonces. ¿cómo no? Yo empecé a trabajar a los 9 años. Ahí era pajarero. Me cuidaba el trigo el patrón. Me ganaba 4 galletas. Había un solo dueño. Comían 5 las personas. Y en un mundo donde entran 30. ¿Ah? Y los 30 no van a tener un niño. 2 hermanos. Éramos 3 hermanos. 16. Éramos 13 hermanos y mi padre era un pequeño agricultor. Éramos 9 hermanos y éramos muy pobres. Hacíamos niños para el mundo. Como antes no había televisor, no había radio, ¿ves? Así que no había ni luces, pues, todo en oscuro. Así que se tocaba uno nomás y listo, pues. No sé cómo se salían las criaturas, pues. Nacía en su casa uno. Parte baja tenían 6 hijos nomás. 6 por 6, 18. Comían 180. Y los trabajadores, y especialmente las mujeres, eran únicamente para tener hijos y ojalá mano de obra barata, que no estudiasen. Mi padre campesino, dependía de un patrón. El de casa era el inquilino. Ese fulano tenía casa, cerco, agua, luz. Un lugar donde vivir para él y su familia. Eran casitas de adobe, casitas así de madera. Vivíamos en ruca como toda la gente. Eran como ranchitos así, ¿no? Y criamos en una ruca grande y ahí estábamos. Yo recuerdo que la casa no tenía ventanas. Fíjate que las casas de los inquilinos nuestros todos tenían pisos de cemento, que yo sé que al que me está viendo le parecerá que estoy siendo un momio asqueroso. El piso era piso de tierra. La gente andaba, no tenía agua potable, usaba un balde. Las casas de inquilinos del fondo nuestro tenían todo agua potable. Entonces, no es gran cosa, es gran cosa. Aunque no lo crea, es mucho gran cosa. Y quien quería ir a la escuela tenía que irse a pie. En ese tiempo las escarchas y uno caminaba a pie pelado. De 10 años. Había que caminar 12 kilómetros. Los zapatos se guardaban para el día domingo. Como el año 52 vino un curita y hizo una escuelita allí que había en Capellanía, otra allá por Buenos Aires, de adobe así nomás. Bueno, el fondo tenía escuela con 2 profesores pagados por los dueños. Íbamos a una escuelita donde se goteaba entera. Nosotros, por grupo de niños, hacíamos el almuerzo. Los niños iban todos a clase. Lo castigaban para que nosotros aprendiéramos a hablar el castellano. El abuelo de mi papá era cacique. Se llamaba José Millacheu Lediu. Lo esperaba con una varilla de este calibre para castigarlo. Entonces tampoco me estudiaron. Hoy día nadie me habla el mapudungún. Yo ni sabía yo quién me dijo. Ya por ahí dejamos de hablar un poco nuestra lengua y mantener nuestra cultura. Era problema. A palo lo quitaron el mapudungún nosotros. Y porque nosotros mismos ninguno éramos educados, yo tuve 3er año, ¿no? Había que sacarse el sombrero para el niño que estudiaba. Al poquito tiempo los sacaban porque ya estaban buenos para trabajar. Así que cuando yo pude trabajar, trabajé, pues. Y me puse a trabajar en la hacienda y nunca más fui a la escuela. Solamente 2 años estudié. Yo a los 12 años supe lo que pesaba un saco de 130 kilos en el hombro. Por ahí me contrataron igual para cuidar como 4 chanchos. Los niños no se consideraban niños, sino hacíamos las mismas cosas que hacían las personas adultas. 5, 6 años tendría, porque me quedaba dormido en la pastada para allá. Y después me andaban buscando, me acuerdo yo, los chanchos ya están en la arveja. A los 11 años... Mi madre juntaba orina y me lavaba el hombro, porque me le hizo tira al hombro con el saco. Era jornalero. Tú tenías que estar a las 6 de la mañana en el potrero buscando los animales. Y yo tenía que trabajar en el fondo con mi padre, pero yo no tenía sueldo. Así que, ¿qué tiempo de estudio hay? Nada.
En esos años había mucho analfabeto en el campo. La pura firma, unas par de rayas y listo, y con eso se da por entendido que ya ese hombre era letriado. Así. Yo nunca vi a nadie indigente ahí. Ni en la hacienda Puyalli tampoco, ni en la hacienda Longotoma tampoco, de las que te estoy nombrando. El trabajo era de sol a sol. Estoy hablándole de la década del 50-60. Era las 6 de la tarde y yo le digo al patrón, le dije, oiga, me voy a retirar. Nosotros salíamos oscuro a trabajar y volvíamos oscuro. ¿Cómo te vas a ir? Me dijo, si todavía sol está alto. Tú no te puedes ir. En el verano 12, 14 horas. Y eso no se pagaba el día, ¿no? El día, cuando pagaban. Y la pega y nada más. Donde la vida toda se hacía dentro del fundo. Trabajo, la pelota y la garrafa de chicha. No había ninguna proyección de otro futuro. Todos los años misiones en esta capilla grande, que había una capilla grande, tremenda. Llegaba el curita cada cierto tiempo a los bautismos, a los casamientos. Llegamos a recelar, a dudar de nuestros curas. Si tú te vas a confesar, el cura le va a contar al patrón. Porque como eran familiares del patrón, cuando interrogaban a los feligreses y los confesaban, salían pillados y robaban ovejitas para allá de las tantas que tenían. Para casarse se le pedía permiso al patrón. Todos los años el patrón quería, los mandaba a cambiar y tenía que el inquilino buscar una casa en otro fondo. Había que no mirarlo a la cara porque era un pecado. El patrón no se entendía directamente con los trabajadores, sino que existía un administrador. A veces era peor que el patrón. Con látigos en sus caballos y con revólver al cinto. Venía el administrador con 7 u 8 perros de este tamaño. Y nosotros viendo de lejos ya había que arrancar. Existían las famosas casas de castigo. Quien robaba una gallina, nunca más se veía ese obrero en el campo y después el patrón echaba a esa familia. Varillazo, correazo y lo amarraban. Entonces, el patrón decidía, si lo mandaba a la cárcel, iba derecho allá. No pasaba ni por Longaví, ni por... derecho aquí, derecho a la cárcel. Trabajaba todo el día con agua, harina tostada y pan. Para que los jóvenes sepan que esta harina que se daba era lo más sucio del trigo que había. Eran los conchos más sucios. Y nosotros íbamos con el papá o la mamá a recoger desechos, lo que bota la máquina. Y de ahí, perdonen los que usan bigote, que nuestra gente de campo usaba unos bigotes largos así, les servía para colar las cuestiones, fíjese. Los sueldos agrícolas alcanzaban para medio comer. Tachos de lata, cucharas de lata y vasos de lata, que cuando uno echaba agüita caliente, puta, que es lo que más, porque eran de lata. La mayoría de la plata que la gente ganaba trabajando... Que no era plata, era un vale. Vale que tenían que gastar en la pulpería. Que era, entre comillas, un concepto muy paternal. Pero el paternalismo tiene algo que es rescatable. No se le entiende como una prolongación de la esclavitud. Tiene una responsabilidad. Y ahí en eso los patrones eran unos pirañas, digamos así, pero... Bueno, porque los precios de los productos los ponía el dueño del fondo. Entonces la pulpería era una forma solapada de esclavitud, digamos. Por supuesto que había fondos absolutamente votados, había fondos absolutamente abusados. Siempre hay algunos malulos, ¿no es cierto?, de esos que uno se imagina con el látigo tratando a la gente. Pero la gran mayoría no era ya en Chile así. El patrón que nosotros teníamos era muy bueno, sí, venía a pagar todos los meses. Un aprovechador nefasto con su gente, tratándolos como esclavos. Eso se veía por aquí, por allá todavía, pero ya se estaba pagando. Pero había patrones que no pagaban en el año. Los mapuches, por ejemplo, que vivían en lo que ellos le llamaron reducciones. Éramos considerados verdaderamente como un animal, como un delincuente. Porque a los mapuches los metieron para los cerros, donde con suerte podían sembrar una papa si es que no se les iba cuesta abajo. Deprimente ver las condiciones en las que vivía la gente al interior de los fondos. Estaba esperando su bebé y se enfermó y falleció y murió con su bebé en el vientre.
Si aquí el que se moría lo llevábamos caminando en garilla. Así fue la vida del campesino. Está bien, nosotros sabemos lo que es humillación, pero también tenemos que reventar. Y por la misma miseria en que se vive, se va desarrollando la solidaridad. Siempre se cooperó, pues entre campesinos hacían un mingaco, llegaban a sembrar, 10 viejos le llevaban a sembrar, después iban allá, después trillar. Si usted tenía un trabajo, venían todos los vecinos a ayudarle. Entonces la solidaridad estaba a flor de... Bueno, y los mismos campesinos aquí buscaban su líder y decían ya empezaban, iban cambiando, porque todos los viejos aquí les gustaba salir, iban todos a caballo a la reunión, se tomaban sus chaguas y conversaban. No se hablaba de sindicato. A ellos no les convenía. Era una palabra tabú para nosotros, casi prohibida. Estábamos todos amenazados, ya sabíamos. Como una pequeña persecución. Se organizaban incluso en la noche. Para que no supiera el patrón que lo estábamos organizando. Atravesar del Fondo, atravesar de la Puebla. En el Tume se hicieron 5 intentos de formar sindicato antes de que funcionara un sindicato. Todo el campesinado entendió que tenía que organizarse para tener alguna conquista. Que significa que el tipo que trabaja ahí sabe que tiene que juntarse con el otro, con su compañero de trabajo. Y luchar por algún cambio. Y unirse con los otros. Y entre todos pedir solicitudes de mejoramiento del trabajo y de vida. Y empezaron los campesinos como un despertar. Los clubes deportivos eran un punto de donde llegaba la gente y se concentraba. Cobramos ánimo y empezamos. Empezamos a organizar por fondo. Y la gente estaba dispuesta a trabajar, estaba bien. Había la posibilidad de cambiar nuestro estándar de vida. Se perdió el miedo. Y me metí a la Federación Isabel Riquelme, que fue la federación más grande que había de las organizaciones en Chillán. Teníamos cerca de 1000 trabajadores organizados. Esta era la oficina donde nos reuníamos. Estaba disponible para la comunidad, para lo social y lo sindical, ningún problema. Y los niños chicos así, chiquititos aquí en el local. Y asistían a las reuniones, no los corríamos, nada, si no era necesario. El cardenal Silva Enrique dijo, yo les voy a entregar las tierras a los campesinos, les voy a entregar las propiedades que hay, que son 7 fundos. Y en el año 62 se inauguró el primer esfuerzo de reforma agraria en Chile. Oiga, los curitas no quisieron, los obispos, las monjitas, no, ni por siquiera. ¿Cómo? Oiga, el hombre tuvo que ir a conversar con el grande, claro, para que lo autorizara. Allá el Papa le dijo, entregue cuanto antes esas tierras. Dijo, vaya y las entrega, al tiro. Para tener acceso a los fondos de la Alianza para el Progreso. Un convenio internacional que hubo en Punta del Este, como para que se tranquilicen los campesinos. Había que cumplir con el requisito que había fijado primero el presidente Kennedy y después el presidente Johnson. Y el don Jorge Alessandri, digamos, tuvo que dictar esta primera ley de reforma agraria, la ley 15.020, la reforma agraria del macetero, pero que era bastante prudente. Y esa ley fue, en un gobierno de derecha de Alessandri, ahí fue aprobada. Pero más bien era un negocio porque los señores que tenían fondo y no querían explotarlo, se lo vendían a la reforma agraria y así podían hacer una revolución muy solapada. Y la reforma agraria la empezó Alessandri en la Hacienda Hospital, a la salida de Santiago. Mi padre quiso postular, nunca pudo, porque hay que postular únicamente los capataces de los fondos, los administradores de los fondos. No era algo conflictivo, donde se respetaban, digamos, había que pagar el valor de la expropiación al contado. Y había que tener en esos años 50.000 pesos, que era mucha plata, eran alrededor de 5 acres. Entonces cualquiera no podía postular a esa reforma agraria. No era la adecuada para el mundo rural y nosotros empezamos con las organizaciones a exigir y a participar también en la gestión de la reforma agraria, cómo queríamos la reforma agraria. Por lo tanto, se empezó a socializar la idea de los asentamientos, la idea de las cooperativas.
cuáles eran nuestras intenciones, para dónde queríamos llevar al mundo rural, a ser propietario de la tierra, pero más que eso, hacerla producir. Y el concepto que también lo tenían otros partidos, los partidos de izquierda. La tierra para que trabaja. Entonces, bajo ese lema, la gente se entusiasmó. Se inicia una revolución, solo un iluso puede creer que la puede controlar. La ley más o menos se tenía preparada en sus aspectos esenciales cuando Frei subió al gobierno. Poder pagar las tierras a 15, 20 o 25 años plazo. Con el 1% al contado, en ciertos casos, 1% al contado o 3% al contado. Y el saldo pagado a 30 años. Y eso es un robo legal. Eso no es reforma, eso es una exacción. Se aprueba en el Congreso Pleno por 108 contra 11 votos. Y se promulgan el 28 de julio en el acto en el que el presidente firma el proyecto de reforma agraria. Ya podía reclamar las horas de trabajo. Lo primero fue pelear las 8 horas. Y es una de las veces, la única vez que por todos los alrededores se respetan las 8 horas de trabajo. Lo que fue duro fue después cuando vinieron los pliegos de peticiones. Mejorar la vivienda. Nos cambiaron las casas porque eran de adobe. Y la alimentación. Porque se les llevara una carreta de leña al hombre para la casa. Obviamente mejorar el sueldo. Porque los cabros les dieron la posibilidad de ir a la escuela. La primera escuela más o menos más decente que hubo en Villaseca. Y lograr que el patrón les pague carga familiar. Había personas que tenían 7 fundos y que en total sumaban 5.000, 6.000 hectáreas. Don Francisco Irarrázaval tenía toda esa hacienda ahí para arriba. Son 1.000 hectáreas de tierra, un solo dueño. 1.000 hectáreas. 1.000 hectáreas. Y nosotros 235 hectáreas, casi 200 familias, personas. Fundos muy grandes, ¿eh? De 2.000 hectáreas, 2.500 hectáreas, 5.000 hectáreas, y realmente donde se trabajaban 200, 300 hectáreas. La hacienda Puyehé es la hacienda modelo que venía de la colonia. No, es que este fondo estaba muy abandonado. Estaba todo abierto, no tenía ya cerco. ¿Cómo que lo tenían tirado? Debe haber tenido unas 100 o 120 casas en 4 manzanas o 6 manzanas. Pero casas, no ranchos. Entonces, la resistencia de los dueños de fondos partió por ese lado. Todos los fondos mal trabajados, no nos apropiaron ni uno. Pero ni uno. Si tú me dices uno y lo repartieron, es mentira. La reforma agraria no era sinónimo solo de tener tierra, sino que también era para producir. Porque una es ser propietario y la otra es ser productor. Y nosotros queríamos ser productores campesinos porque nosotros viejos estaremos, pero la tierra para nosotros es nuestra madre. Y nosotros la queremos. Decía yo, ¿cuándo será el día que esté en un asentamiento? Para poder ver todo lo que yo anhelaba. Porque se nos decía en la época que nosotros íbamos a trabajar a producir para nosotros. Con el propósito no de ganar tanto dinero, sino más que nada para la alimentación de ellos mismos. La idea era que el asentamiento fuera lo más autónomo posible. Y por eso lo primero que se hacía cuando se constituía el asentamiento era elegir una directiva. De la directiva presidente, cajero bodeguero. Y les vamos a enviar 2 técnicos para que se incorporen al grupo de 5. Cuando llegaban los funcionarios de INDAP, en una citronetita, que fueron las primeras que llegaron, ¿ah? Que tenían una maletita atrás y 2 asientos adelante, ¿no? Y ustedes decidirán cómo se mejoran las cosas. Se pasaban películas, en diapositivas. ¿Eh? Para nosotros era, vamos a ver una película. Sí, asentamientos no hubieron nunca. Pero todos trabajamos iguales. Cada uno hacía su función. Había un administrador, y todos se mandaban unos con otros. Oye, vamos a ir al cerro a hacer tal cosa. ¿Y por qué no hay vos? Después que estábamos ya en el asentamiento, llámese asentamiento, comité, toda la cuestión, nos faltó un poco de capacitación, a lo mejor, cómo trabajar en forma independiente el hombre. Fue muy mal administrado
porque el que hablaba más fuerte era el presidente, el que sabía leer un poquito era el tesorero y el que debía escribir era el secretario. Y ahí fallamos nosotros los dirigentes, nos han dicho, ustedes vayan, vamos a hacerle una jornada, bueno, para que se capaciten y vayan allá. Ellos estaban acostumbrados por 100, 200 años a vivir de inquilinos, de trabajadores que en el fondo eran semi-esclavos o esclavos. Porque antes la tierra estaba en manos privadas, en una persona poderosa que determinaba todo. El campesino sabe muy bien cómo cultivar la tierra, pero no tiene idea cómo se relaciona su expropiación con el resto del sistema económico agrícola. Porque pasar de inquilino a patrón era un cambio cultural. Entonces el asentamiento estaba concebido teóricamente para que en ese espacio de 5 años ellos se capacitaran en eso. La gente fue sintiéndose apoyada, respaldada y trabajando la tierra y manteniendo la tierra en su poder. Los estudios que hicimos, que fueron muy, muy fuertes, probaron que en todos los asentamientos había aumentado la producción. Mucha gente sale por primera vez a vincularse con nosotros. Era tremendo porque venían todos los asentamientos que eran de la zona de Lontué, Pichingal y todo por el lado norte. Los que eran del lado de Río Claro venían caminando. Los que venían de la cordillera, del sector de Tres Esquinas, Buena Unión, digamos, la Aldecina. Rompieron el marco para ir a reclamar, a luchar por la tierra y que se apurara la reforma agraria. Y llegaban y llenaban el pueblo y marchaban y todo, y después. Entonces son escenas de reivindicación que no se olvidan. La verdad es que del 70 al 73 la gente pasó muy bien. La gente estaba trabajando muy bien, se producía. La gente estaba más sensibilizada, la gente ya no tenía el temor. Se trajeron tractores, máquinas cosecheras. La parte social, increíble. Habían 9 canchas de fútbol, se hacía mucho deporte. Sí, cambió. Todo el mundo tuvo una radio para escuchar noticias. Trabajaba a la hora que podía trabajar, no a las 8 horas. Las campanas que tocaban a las 5 de la mañana, muchas campanas las mandaron abajo, ¿no? Por lo menos vivir unos par de años con todo lo que ellos estimaban necesario. Se pagaron las horas extraordinarias, se pagó el feriado legal. Comprándose una cama, comprándose una cocina a leña por primera vez. Se construyeron nuevas casas. Los tractores con sus carros atrás, llenos de estufa, de su camita, de su estufa y su caja de mercadería. Nuevas escuelas, aumentaron los desayunos escolares. Era tan bonito verlo, con el cariño que esa gente adquiría eso. Lo dieron un sueldo aquí. Y los niños empezaron a ir todos al colegio con zapatos. Fuimos uno de los primeros que tuvimos los televisores, los bolocos, y mirábamos en forma colectiva en los centros, en los centros deportivos, en fin. Pero siempre recuerdo eso porque la gente con mucha alegría llegaban a decirme, señora Ida, mi primer minero. Plata. Bueno, aprovechamos porque trabajamos, sacamos platita, ganamos, pasamos bien. Se consideraban dueños de la tierra, era su tierra que estaban produciendo y colocaban todo el empeño suficiente para que la producción fuera un éxito. La idea de los consejos campesinos la tuvimos desde un comienzo. Había que darle más participación a los campesinos en la conducción del proceso. Se trató más de reforzar el trabajo colectivo. Todas las organizaciones campesinas tuvieran una representación, por otro lado estaban los funcionarios del Estado y entre ambos se acordaba el plan de desarrollo para la comuna. Entraban pequeños propietarios, vecinos, pequeños agricultores, todo. Yo digo que ahí nosotros vivimos lo que es el poder popular. Nosotros vivimos en el complejo, en el socialismo. Y la tierra para el que la trabaja y todo eso, la gente dijo, ya tomémonos el fondo. Los fondos eran tomados para ser expropiados. Carranco fue como la chispa que incendia la pradera, digamos. Allá dicen que hay una toma una corrida de cerco. Y ya luego dijeron, no, hay que recuperar, hay que hacer las corridas de cerco, la gente está reclamando.
un cartel grande, dice Che Guevara. ¿Qué será eso? Que el campesinado común lucha por la tierra. Venían a conversarlo nosotros, y lo oiga, sabe que yo hace 40 años que estoy reclamando y este rico no me entrega la cuestión. Nosotros luchamos por el territorio. Pero todo esto son tierras indígenas. Las corridas de cerco nacieron de la propia necesidad de la gente, ¿no? Yo no tengo por qué decirle al Estado chileno que me devuelva la tierra. Yo tengo que instalarme allá, le digo. Corramos entonces el cerco, ya que estos no lo quieren correr. Se tomaron 14 o 16 fundos en 2 meses. Y la lucha era grande con los patrones. La provincia de Linares, el Longaví fue el más conflictivo. Se crearon grupos paramilitares. No solamente latifundistas, sino también comerciantes y camioneros, transportistas. Y había un grupo de los ricos que se llamaban Patria y Libertad, que eran un ejército eso. En algunos fondos los más conflictivos hubo mucho apoyo del MIR. Venían a amenazarnos frente a la entrada del fondo, constantemente con sus armas. Claro, empezamos a recuperarlo y si había que dar algún par de balazos, había que darlos nomás, pero no quedaba otra. En una toma siempre fue la idea de no producir un enfrentamiento. Si bien yo tenía muchos amigos en Patria y Libertad, pero yo no fui Patria y Libertad, yo digamos, era del Partido Nacional, que teníamos el comando Rolando Matus. Y era gente de derecha que ya estaba creando conflictos. Donde había conflicto, ahí estábamos. Estaba el comando Rolando Matus, estaba la gente más firme. Si nos pillaban en el camino, nos tiraban los vehículos encima, nos amedrentaban, o nos pegaban algunos disparos al aire, o sencillamente los tiraban a darnos. Mira, era como cazar pato en una laguna. Pero uno tiene una conciencia. Yo soy cristiano, creo en Dios, he sido educado en el respeto a las personas. Bueno, entonces, a pesar de que estamos en pleno combate. Lo echaron a un camión, lo amarraron con alambre. Y arrancaron. Y ahí he visto yo la expresión del terror humano. La resistencia no fue solamente desde el 70 en el gobierno de don Salvador Allende, sino que desde antes ya había una predisposición a no entregar con tanta facilidad sus fondos, a las expropiaciones. Lo que culminó con el asesinato en Nanmeri. En el fondo, la piedad de los cristales. En Linares. Un funcionario de Cora, jefe de Cora. Hernán comenzó trabajando en la Cora en Arica y después se vino a Choapa. Pero trabajaba en toda la región, en toda la dirección zonal, digamos, hasta Copiapó. Y en el momento que estaba tomando posesión material legal, fue asaltado y muerto a raíz de unos garrotazos que le dieron. Y para mí la muerte de Nanmeri fue un golpe muy grande, ¿no? Fue un acto infame. Fue el año 70, en abril del 70, ¿no? Pero creo que debimos haber reaccionado con mucho mayor fuerza, con los elementos que en ese momento había. Y no fue preso de inmediato don Carlos Benavente, después ya se comprobó en el juicio que él era el culpable porque él había dado orden y demandado. Realmente tener la voluntad de perseguir, ¿no es cierto?, con los instrumentos legales que había, a quienes llegaban a hacer estos actos de violencia. Se pensaba que podía venir golpe, porque todos nos dábamos cuenta de eso. Hay un golpe de Estado, no vamos a vivir para contarlo. Escuche la radio que decía de los puros del militar, ¿no? Hay un golpe de Estado en contra de Allende. Hija me dijo, acá dijo, mataron al presidente. ¿Qué vamos a hacer? Y apagado, todo apagado. Llegaron 2 camionetas con ametralladoras en la parte trasera, como esa que usan los soldados en las películas. Llegó la patrulla aquí de militares el 14 de septiembre. En la plaza me agarran los carabineros. Y se llevaron detenidos a quienes eran dirigentes del sindicato. Y encerrado ahí
un militar en la puerta con un corvio, oye, y los otros afuera con un camión. Y a mí me arrinconaba al tiro con, qué sé yo, un fusil, no sé. Por si alguien se sublevaba de algo, alguien de nosotros adentro. Asustado, ¿qué es lo que va a pasar? Nadie sabía qué significaba una tortura, qué significaba estar preso. Mis compañeros se los llevaron, fueron como 6, y entre eso iba Gonzalo Vergara. El presidente del sindicato de Villaseca, otro era el director del hospital de Ovalle. Y iban seleccionando a la gente para irla persiguiendo y hacerla desaparecer y detener. El día 17 de septiembre me fui a presentar, al día siguiente. Yo caí el 22 de octubre. Ahí fui golpeado salvajemente, me amarraron de los dedos pulgares a las manos atrás. Me colgaban en los puentes en el río Chibueno ahí con cuerdas para abajo y me sumergían en el este. A los 27 años fui pateado hasta no querer más. Y teniéndolo amarrado en el suelo ahí, como decíamos así, animales. Y ahí me preguntaban que por otros dirigentes, por otros extremistas y por las armas. Que dijeron que nosotros estábamos muy armados. Habíamos tratado de hacer un foco de resistencia. Aquí estábamos muy armados. ¿Y qué armados? Un campesino que con cueva alguno, uno que otro, tenía una escobera de estas con baquetas que utilizaban pólvora y munición y disparaban una liebre. Nuestro armamento era la pala, el rosón y el garabato, la horqueta. Ese era nuestro armamento que teníamos. El día de la caravana de la muerte fue terrible. Ellos sintieron cuando llegó como un helicóptero, dice. Y cuando llegaba en la mañana y le dijeron tú, para afuera. Escuchamos el bando donde habían sido ejecutados. Y por eso los mataron a tanto, y aquí tiene 70 compañeros de esta zona. Este es el memorial. Aquí están los 70 compañeros. No están sus cuerpos, sino que en la memoria de ellos que está aquí nomás. Aquí fueron los responsables directos, fueron los patrones. Porque a ellos usted le ponían el nombre y los mandaban a buscar. Para ellos todos éramos comunistas nomás. Los dirigentes éramos comunistas. Y como la guerra era en contra del comunismo, tenían que matarnos. Y no hay justicia. Le habíamos arrebatado algo a los ricos que defendían por tantos años. Suprimieron la ley de reforma agraria, suprimieron la ley de sindicalización campesina. Se le devolvieron a los patrones como 1/3 de lo que se había expropiado. El 33% de la tierra expropiada bajo los gobiernos de Frei y Allende, que alcanzaba 5.809 predios con casi 10 millones de hectáreas, fueron devueltas total o parcialmente a sus antiguos propietarios. Entonces el olivo lo recuperaron, digamos, los dueños, pero no la aurora. Otro tercio, un poco más grande que el tercio, dice a manos del Estado. Otro 34% fue rematado o vendido a capitalistas privados o transferido a otras instituciones. En manos de grupos económicos transnacionalizados. Se la llevan a precio de huevo. El asentamiento se vendió, 2.000 hectáreas, en menos del valor del cerco que lo cierra. Se produce una reconstitución de la gran propiedad. Y aquellos que compraron sus derechos, el gobierno les pegó un perdonazo y no pagaron ni uno. Vaya y pregúntelo el Ñuble Rupanco lo que ahí ocurrió. Se vendió a otras personas 3 veces el valor de que se compró. Las tierras restantes fueron asignadas a campesinos. Y ahí le entregaron a cerca de 40.000 campesinos en el otro tercio. Les repartieron las propiedades a todos. Se creó un mercado libre de tierra. Ordenaron que el banco no destruyera ni un peso más allá, que hasta ahí quedara, y la maquinaria que estaban destruidos, que se recogiera todo. Se acabó la cora.
sacaron los instrumentos del Estado. Entonces, si usted quiere crédito, vaya al Banco del Estado. El banco empezó a apretar porque el banco no pierde. Dijo, venga la platita va acá, si no vamos vendiendo las parcelitas, no. Unos 18.000 parcelas, poco más del 40% de las tierras asignadas, habían sido vendidas a comienzos de la década de los 80. Vendieron todas las parcelas y las vendieron a precio de huevo, a precios miserables. Gente al extremo cambiaba en un caso que lo cambiaron por un televisor. El miedo a perderlo todo. Se han tenido que ir a la ciudad. ¿Y a dónde se van a la ciudad? A la periferia. Y una persona rehizo el campo completo. Un patrón compró 8 parcelas, juntas. Punto San Nicolás, punto aquí Santa Elena, al otro lado, Floresta, aquí al lado. Ya no existen parceleros. Todos vendieron. Y muchos predios se devolvieron por amistad. Se asignan algunos de ellos, funcionarios de la Cora, del gobierno de la dictadura, parcelas para ellos. Y llegó un momento en que quedaron sin nada. Otros que fueron excluidos del proceso de reforma agraria, que se les aplicó el famoso decreto 208. Lo que llamo yo el decreto de la represalia y la venganza. El escarmiento. Que dejó a más de 5.000 dirigentes fuera del proceso de una asignación de tierra, que los calificó de violentistas, de agitadores, que se tomaban los fondos con violencia. Por lo tanto, ustedes fuera del proceso. Significaba que nosotros no podíamos postular a las parcelas. Y a raíz de esa misma situación, después yo tuve que entrar a trabajar como suplementero acá. Para que nunca más se levanten en contra del poderoso. El que tomó el gobierno en aquel tiempo, don Augusto Pinochet, nombró a su yerno, así a Deo, le dijo, tú vas a ser el director de CONAF y te va a ir a Rupanco. Julio Ponce Lerú. ¿Por qué él era el director nacional de CONAF? Ese fondo pasó de la Corporación de la Reforma Agraria a la CONAF. La gente que se hizo cargo de los fondos, bueno, con complicidad del general, compraron los fondos y los plantaron de pino y eucalipto. Así que las forestales son dueñas de todo el secano costero. Yo te diría que de la séptima región completa. Empezó todo lo que es la expansión forestal muy agresiva. Que ganan plata son ellos y nosotros estamos al margen de eso. Mininco y el Grupo Arauco. Y hemos visto aquí que aquí en la región 2 o 3 empresas mantienen el 80-90% de la superficie forestal plantada. ¿Y cómo es el que el pino eucalipto y la forestación produce tantos millones de pesos? ¿Y por qué ahí está la pobreza más grande? Bueno, ha generado harto ingreso, pero también ha hecho mucho daño. Aquí eran 40 parcelas. De esas 40 parcelas, por lo menos 20 se vendieron por este, digamos, acoso. Aquí tengo mi línea, me puedo plantar a 2 metros, así que respeta los 2 metros, 3 metros. O sea, los espacios que quedan de producción campesina, de producción de alimentos, de vida diversa, de diversidad, están perdidos. Los eucaliptos, por ejemplo. Que son los grandes depredadores del agua, que buscan agua a 500 metros. Es decir, tiene consecuencias sociales y tiene consecuencias naturales, digamos, en la naturaleza. Hoy en día estamos quedando sin agua. Estamos contaminando el agua, el aire, la convivencia. Aquí hay más usurpación de tierra en estos momentos que antes. Usted mira, ¿verdad? Bosque, pino y eucalipto. Era de los territorios originarios, que a uno le corresponde ese derecho. Nunca se habló de que nuestro territorio fue usurpado por la invasión que se hizo de la época de entonces. 8ª, 9ª, 10ª regiones, fundamentalmente, es territorio mapuche. Despojamos al pueblo originario. Nosotros no hablamos de reforma agraria, hablamos de recuperación territorial. Que son 2 conceptos muy diferentes, entre tierra y territorio. Se reclama todos los fondos, y esos fondos se han ido entregando. Lo iremos nosotros, están los hijos, los nietos. Que la lucha no termina aquí.
concentración de los derechos de agua es como la tierra. Convierten las aguas en un bien separado del uso que a ella se le dé. Separa el agua, los derechos de agua de la tierra. Son acciones que se comercializan y se compran y se venden. Donde hay mucha gente que tiene derechos de agua adquiridos, tiene ríos completos. En las manos de los grandes poderosos, en los que no tienen tierra pero tienen agua. Pero va el Estado, se las asigna y se adueña de ellas y se las venden a los compadres. El 95% de los comuneros en la comunidad agrícola estamos en secano, o sea, no tenemos acceso al agua de poder usar esta agua que pasa por el territorio, el corazón de la comunidad. Pero en estos años yo he regado 700 hectáreas de este valle. Quien tiene plata puede acceder a las acciones de agua que quieren y hacer especulaciones frente a ellas. 700, con la única seguridad que daba el poder seguir emprendiendo. Todo esto, la ley de agua, digamos, es brillante. Hay mucha gente que no tiene 1 metro cuadrado de tierra y tiene miles de acciones de agua. La hidroeléctrica y las forestales. Porque es más rentable comercializar el uso de los metros cúbicos de ese derecho, de esa acción, que es un negocio que le da más rentabilidad que ponerse a sembrar. Si las aguas son por ley natural, son de los agricultores, de las tierras. Tampoco lo que dice el Código de Agua, que uno puede acceder a una manguerita para el uso del consumo humano, tampoco es así como se cumple la ley. Tenemos sectores, provincias que tenemos nuestros agricultores sin agua. Le quitan a las mangueras o las cortan las mangueras. Aquí nosotros estamos regando día por medio. Y sigue igual, porque la modificación del Código de Agua que se está haciendo no va a cambiar gran cosa. Que del 100% de los derechos de agua, ya el 90% ya están destinados para las grandes empresas, la hidroeléctrica, las forestales y algunos particulares. Me preguntaba mamá, ¿y por qué usted acá no tiene verdecito? Y solamente estas malvas nomás que tiene, y los vecinos, mire los paltos, producen palta, esto, otro. Ese 10% quieren nacionalizarlo. ¿Y ese 10% sabe quién lo tiene? Lo tienen los campesinos pobres y los tenemos nosotros los mapuches. Acaban de decirnos no hace mucho tiempo atrás que tenemos agua para regar las tierras 30 años más. ¿No? Otra gran ventaja de la ley de reforma agraria. Las aguas no son todas un bien nacional de uso público. No hay propiedad privada sobre el agua. Yo creo que la reforma agraria abrió las puertas a que se modernizara la agricultura en Chile. Una herramienta de peso, una herramienta capaz. Cambia fuertemente las relaciones de poder. Sí, cambió. Como una utopía que se vivió, pero nosotros lo llevamos adentro. Agradecido de la cooperativa. La cooperativa me asignó esta parcela aquí. Significó la incorporación de mucha gente a la productividad campesina. Pero no me gustó la función que se hizo. Hoy, 50 años después, necesaria. Mira lo que estoy diciendo. Necesaria, pero justa debería haber sido. Quitando los fondos viejos que estaban trabajando bien, ¿no es cierto? Reforma agraria, para mi gusto, necesaria, mal aplicada, mucho tecnócrata, poca calle. La reforma fue muy rápida. Fue un proceso traumático en el proceso de cambio rápidamente cultural. Tecnócrata, campesino y patrones, habría sido muy distinto. Y la otra falla que tuvimos, que es que no todos los trabajadores de campo están dispuestos a trabajar por las cosas de campo. Entonces faltó educar a la gente. Que no supimos luchar por la tierra, eso es distinto, porque no lo enseñaron. Como lo mejor que ha habido, tanto en trato, sueldo y convivencia con los trabajadores entre sí. Claro, eso queda en la sangre y trabajar en comunidad. El campesino levantó la cabeza. Me pude formar como persona y tener mi hogar como yo deseaba.
Empezó a levantar la cabeza, mirar de frente. Eso es un cambio que no... Es imposible cuantificarlo. Y les permitió formarse, organizarse en sindicatos y reclamar por sus cosas en conjunto. Se consiguió la tierra, que para cualquier campesino es lo fundamental para su sustento. Y dio el resultado que esperábamos. No enriquecerse, sino que tener las cosas para él, trabajador y su familia. Logramos cambiar este país y eso es una gran noticia. Inche, suam tu juntani mapu, nieto tani kishutani nganawan, kishutani mapu ni ayefuni nietal, shumbreke vel kuifi, tungo. Hei reforma agraria pingi, hei ta guiñotole, ta com ta mapuchemo, kamea hoi. Hei mutan nieta huin mapu, tawata isaniolan mapu. Hei pingen, welu ngatuli, hei ayefun. Ayefun tati. Eso quiero decirle. Queremos reforma agraria. Seguiremos insistiendo. Sí, por eso luchamos nosotros. Yo creo que ya es tarde. Yo creo que es tarde. En la dictadura hizo su trabajo. Yo no puedo renunciar a una reforma agraria, a una nueva reforma agraria o a un ajuste, digamos, en el sistema agrícola chileno. O sea, no podría renunciar. Que el día de mañana nuestros hijos, nuestros nietos, digan, puta que fueron cobardes estos viejos, ¿por qué no pelearon? El Peuma es una esperanza que te da a tarde o temprano se va a ir a encontrar con lo que se reclama. Porque la tierra es parte nuestra, o sea, nosotros somos parte de la tierra. Yo soy partidario de una nueva reforma agraria, pero en otro contexto. Yo creo que si volviera ahora, bueno, por la edad que tengo, pero igual postularía para poder ser nuevamente un asentado más. La gente a lo mejor podría respirar, va. Porque es la vida, o sea, el negüen que la tierra nos pide a nosotros que hagamos algo. Para poder seguir avanzando en función de lo que significa asegurar la alimentación de nuestro pueblo. Entonces, soñamos que vuelva la reforma agraria. ¿Sí? Y así nomás, pata pelada, y lo que yo nunca todavía uso las chalas. Porque el campesino nunca debe dejar esas chalas. De manga aquí, si hay que meterse al agua, uno saca los pantalones y sale al otro lado. Me siento orgulloso de ser campesino. ¿Por qué? Porque me siento orgulloso, porque yo trabajé la tierra. Mis manos trabajaron la tierra, siendo un mocoso. Y hasta el día de hoy, ahora ya no puedo trabajar la tierra porque estoy imposibilitado por mi columna. Si usted ve las manos, ahí cómo están los huevos ahí, las caderas, no me dan. Así es la vida, campesino.